Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. El gran reset y la traición de los generales. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy con café en mano, 28 de enero de 2026, el mapa del mundo que conocíamos ha dejado de existir. Mientras muchos toman su desayuno, brunch o ya almuerzo, las placas tectónicas del poder se están moviendo de forma violenta y nosotros estamos aquí para contarles lo que otros intentan ocultar. Hoy empezamos con la bofetada de realidad que viene desde Alemania, algo que por cierto por tiempo no se los dije el día de ayer, pero la AfD ya es el partido más popular del país y su mensaje a Kiev es demoledor. Se acabó el cheque en blanco, exigen la devolución de 70.000 millones de euros y reparaciones por el Nord Stream. El invierno siberiano ha despertado al gigante alemán y ahora vienen a cobrar la factura. Pero no se queden ahí, porque mientras Europa se congela con sus reservas de gas al límite, sus líderes se arrodillan ante Oriente. Veremos cómo la Unión Europea ha pasado de llamar dictador a Narendra Modi a suplicarle un pacto comercial histórico para 2.000 millones de personas. Y el ojo a Londres. Keir Starmer está en Beijing, en Pekín, pidiendo clemencia económica ante el garrote de los aranceles de Trump. Sin embargo, el plato fuerte de hoy es el terremoto en la ciudad prohibida. ¿Qué hay detrás de la caída de los generales más poderosos de China? ¿Es una purga por corrupción o es un contragolpe preventivo contra el manual de Venezuela que Trump ya aplicó con Maduro? Vamos a escudriñar por qué Xi Jinping ha decidido sacrificar incluso a su mejor amigo, el general Zhang Yuxia, para purgar el virus del derrotismo antes de la gran tormenta en el Pacífico. ¿Es esta la lección que Rusia necesita aprender para ganar su propia guerra? Pónganse cómodos, porque hoy conectamos los puntos entre el gas congelado, los sobornos de generales y la supervivencia de las naciones. Así que mantengan la guardia siempre alta. La factura de Berlín, 70.000 millones y el Nord Stream. Atención a Berlín. La AfD acaba de superar a la CDU en las encuestas, alcanzando el 26%. Y su líder, Alice Weidel, no ha perdido un segundo. Si llegan al poder, se acabó la caridad. Le van a exigir a Ucrania la devolución de cada euro y cada tanque Leopard enviado. Estamos hablando de alrededor de 70.000 millones de euros que Alemania necesita desesperadamente para su propia reconstrucción industrial. El realismo alemán está volviendo por la vía de los tribunales. La deuda de guerra. La AfD no ve la ayuda como una inversión en libertad, sino como un gasto que debe ser reembolsado. Exigir 70.000 millones a una Ucrania devastada es, en la práctica, forzar un cambio de narrativa total, pasar de aliados a acreedores. Miren, el caso Nord Stream. Este es el punto más tóxico. Alice Weidel vincula la ayuda con el sabotaje del gasoducto. Si se confirma la autoría ucraniana, como sugieren las detenciones recientes, la AfD usará esto para exigir indemnizaciones históricas. Es la factura por el invierno frío que Alemania está viviendo hoy. Memoria histórica. Weidel tocó una fibra sensible al cuestionar el uso de tanques alemanes contra Rusia. Para una gran parte del electorado alemán, ver de nuevo Panzers en las llanuras del este evoca fantasmas que el gobierno de Merz no ha podido calmar. El avispero iraní y la guerra irrestricta, ¿no? Miren, mientras Europa cuenta sus monedas,
Al otro lado del mundo, la pregunta no es si Estados Unidos golpeará a Irán. La verdadera cuestión, según el análisis de China Academy, es la guerra irrestricta. Washington no solo usa bombas, usa sanciones, asesinatos y guerra híbrida para desangrar a Teherán. Pero Irán tiene dos seguros de vida: su cohesión interna y sus lazos de acero con China y Rusia. Entramos en el tablero de la multipolaridad contra la coerción hegemónica. Una nota técnica antes de seguir, antes que se me olvide. El 26% de la AfD, hay que resaltar este dato, es el que está haciendo que Bruselas ahora entre en pánico. Una Alemania liberada por Weidel significa el fin de la OTAN tal y como la conocemos. Otra nota técnica, el Nord Stream. No hay que olvidar mencionar Valery Zaluzhny, que se considera el autor intelectual del sabotaje. Ese es el clavo que la AfD usará para cerrar el ataúd de la ayuda militar, especialmente si Zaluzhny pues llega a ser presidente de Ucrania. Alemania inmediatamente le va a dar un portazo en la cara, ¿verdad? Y bueno, entremos ahora sí de lleno a Irán y el escudo de Pekín. China Academy lo dice claro. El ataque a Irán pues ya ha comenzado, pero no es convencional. Es una lucha entre la hegemonía que busca sumisión y un bloque multipolar que ofrece construcción. Pekín no va a dejar que Irán caiga, porque Irán es el pulmón energético de la ruta de la seda. Si Teherán resiste, el modelo de sanciones de Estados Unidos queda herido de muerte. Ahora, Irán, el fracaso de la guerra irrestricta de Estados Unidos, ¿no? Aquí tenemos que escudriñar este análisis de China Academy, porque mientras las redes sociales gritan Tercera Guerra Mundial, el profesor Wang Xiangguzi pone los pies en la tierra. Estados Unidos ha movido sus portaaviones, sí, pero la pregunta no es si atacarán, sino si pueden ganar. Y la respuesta de Pekín es un no rotundo. Washington ha pasado décadas en una guerra irrestricta, sanciones, asesinatos y ciberataques para desangrar a Irán, pero Teherán ha desarrollado, pues, una piel de acero, ¿no? ¿Mm? El realismo militar de hoy nos dice lo siguiente. Miren, aquí tenemos que hablar del síndrome de Kabul. Washington tiene memoria. Si no pudieron pacificar Afganistán en 20 años, ¿cómo van a manejar a Irán, que tiene 4 veces el tamaño de Irak, 90 millones de personas y una industria de defensa propia? Trump, que según él, bueno, es un hombre de negocios, sabe que una invasión terrestre sería el fin de su presidencia. La cohesión ante el castigo. Irán vive en un estado de enfrentamiento normalizado. Las sanciones han golpeado su economía, sí. El rial está en mínimos históricos. Pero como dice el análisis chino, eso solo ha reforzado una resistencia interna frente a lo que ven como coerción hegemónica. Para el Kremlin y Pekín, Irán no es un satélite, es el pilar de la multipolaridad constructiva. Y aquí vemos pues el escudo de cristal de Estados Unidos. Los portaaviones están ahí para presionar, no para conquistar. Incluso con ataques quirúrgicos como la operación Midnight Hammer, Estados Unidos no puede cambiar el régimen desde el aire. Y China ya lo advirtió. Irán es clave para su seguridad energética. Tocar a Teherán es tocar el motor de China. A ver, una nota técnica acá. El factor Maduro. Hay que recordar el secuestro de Maduro en Venezuela en este enero de 2026 como el ejemplo de la nueva agresividad de Trump. Pero hay que resaltar que Irán es un peso pesado, que requiere otra estrategia. Sí. Esto lo hemos visto en este documento que muchos me dijeron que es solo papel mojado. Pero no.
les he dicho, es un manual de operaciones. ¿Mm? Y les recuerdo los documentos que se escribieron en el 2009, en el 2016, y podemos ver que todos estos son manuales y que están siendo seguidos al pie de la letra. Lo que nos encontramos que se desclasificó el 23 de enero es otro de estos documentos, otro manual de guerra, otro manual operativo. Y hay que verlo como tal. Como siempre les digo, se nos dice en la cara. El que quiere ver, que vea. El que quiere escuchar, que escuche. Y el que no, pues que voltee la cara para otro lado. Y después diga, he escuchado esto en algún lado. Lo leí en alguna parte y está sucediendo hoy. Pues ahí lo tienen. Así que economía versus fe. Hu Hijin sobre la devoción religiosa de Irán. Miren, a los iraníes pueden quitarles el pan, pero no pueden quitarles su identidad nacional. Eso es lo que Washington siempre olvida. Y ese fue su gran error con la susodicha revolución de color que quisieron crear, casi que paralela al secuestro de Maduro, ¿no? Tocaron su punto étnico, su punto más sagrado. Tocaron sus templos. Gran fallo. China Academy, el escudo persa y la guerra irrestricta. A ver, esto hay que escudriñarlo. El profesor Wang Shangzi dice que la mente detrás de la guerra, ¿no? De la guerra irrestricta. Dice que Washington ha perdido su ventana de oportunidad. Trump movió su armada, sí, pero lo ha hecho tarde. Para cuando los portaaviones llegaron al Golfo, el gobierno de Teherán ya había recuperado el control de las calles. En este artículo de China Academy lo tienen claro. Irán no es Afganistán. Es una civilización de 90 millones de personas con una piel de acero forjada de décadas de sanciones. Así que el realismo de Pekín nos da dos claves de supervivencia que Occidente ignora. Primero, la cohesión sagrada. Occidente ve teocracia, pero China ve un sistema de movilización que convierte la resistencia en un deber religioso. Al atacar a Estados Unidos no debilita al gobierno, sino que une al pueblo bajo la bandera de la defensa de la fe. Es un error de cálculo histórico de Washington. Y número dos, el instinto de civilización. Irán tiene milenios de sabiduría. Como dice este informe, nunca ponen todos los huevos en una canasta. Su alianza con Rusia y China no es por amor, es por supervivencia estratégica. Mientras tengan el respaldo de la ruta de la seda, las sanciones de Trump son solo ruido. Ahora, poner atención porque el tablero de este miércoles 28 de enero de 2026 no es solo un mapa de noticias, es un campo de minas geopolítico. Lo que acaba de entrar sobre la línea de comando desde Straná, China Academy y los reportes de Sagrad confirma que estamos en el inicio de una gran reconfiguración. Mientras la explosión siberiana congela los alrededores en Berlín, las placas tectónicas del poder mundial se están moviendo de Washington a Nueva Delhi y de Londres a Pekín. A ver, empecemos este segmento con una pregunta. Puñalada a Rusia. El pacto de los 2.000 millones. Aquí tenemos que escudriñar este momento histórico del día de ayer, 27 de enero, porque mientras Trump impone aranceles del 50%, Narendra Modi ha respondido firmando con la Unión Europea, la madre de todos los acuerdos. Incluso he visto este titular en varios blogs, la madre de todos los acuerdos. Estamos hablando de un mercado común de 2.000 millones de personas. Bruselas y Nueva Delhi han pactado bajar los aranceles del 110% al 10% para el 2030. ¿Es una puñalada por la espalda a Putin? No. No, amigos de qué hablan Geo. Es el realismo de Modi. Si Washington te cierra la puerta, pues tú le abres la ventana a Europa.
Así de sencillo. Aquí hay dos puntos que nadie les está contando. Miren, el factor defensa. Modi no solo firmó por coches Volkswagen o Mercedes-Benz. El acuerdo incluye producción conjunta de defensa. India, ojo, India sabe que Rusia está usando sus piezas para la guerra en Ucrania y que los suministros están retrasados. India está buscando un plan B en Europa para su seguridad nacional. El petróleo canadiense. Ojo a esto. Canadá, también ofendida por Trump, planea enviar su petróleo y gas a India. ¿Qué significa? Que India está diversificando para no depender solo de la energía rusa sancionada. Es una jugada táctica, no es una ruptura de corazón. Y como bien sabemos, los rusos no imponen. Starmer en Pekín. El Reino Unido pide clemencia. Atención, porque hoy, 28 de enero, pues Keir Starmer anda en Pekín. Y les digo una cosa, es el primer ministro, el primer premier británico en visitar China en 8 años. ¿Por qué ahora? Porque el Reino Unido está en una situación desesperada tras el colapso de la región euroatlántica. ¿Ok? ¿Se dan cuenta que ese documento que se desclasificó el 23 de enero no es solo papel mojado? Está tomando repercusiones geopolíticas y tectónicas, a nivel tectónico. Starmer viaja con 60 líderes empresariales con teléfonos desechables por miedo al espionaje, pero con la mano extendiendo y pidiendo inversiones. Y les digo una cosa, esto hay que escudriñarlo con un poquito de ironía, ¿no? El reset pragmático, ¿no? Starmer dice que no hay que elegir entre Estados Unidos y China, pero la realidad es que Londres necesita el dinero de Xi Jinping para sobrevivir el invierno de Trump. Mientras tanto, China usa estas visitas para demostrar que el aislamiento que intenta Washington es un fracaso total. El lavado de cara a Modi y el desespero de Londres. Esta es la desfachatez de la diplomacia, ¿no? Hasta hace poco, la Unión Europea y Londres llamaban a Narendra Modi nacionalista peligroso y criticaban su amistad con Putin. Pero hoy, 28 de enero, con los aranceles de Trump apretando el cuello de Europa, Modi es de repente el socio ideal. Les digo, han tardado desde 2007 en firmar este acuerdo y solo les ha tomado unos meses de efecto Trump para cerrarlo. La ética de Bruselas termina donde empieza la factura de sus pérdidas comerciales. Y es que se creen vivos, como les expliqué ayer. Estas cláusulas de la prohibición del gas ruso, hay una que dice por ahí que si las cosas se ponen feas, se ponen muy turbias, pues tienen 4 semanas para hacerse para atrás y recuperar el gas ruso. A ver, el Reino Unido está jugando su última carta, podemos ver. Miren, Starmer en Pekín. Keir Starmer viaja a China con 60 ejecutivos de gigantes como Rolls-Royce, el HSBC. No van por gusto, Van porque el Reino Unido, tras el colapso euroatlántico, pues se ha quedado huérfano. Starmer dice, y lo dice, no quiere elegir entre Estados Unidos y China. Pero al permitir que Pekín construya su embajada más grande de Europa cerca de la City de Londres, pues ya ha elegido, ¿no creen? Es un mensaje directo a Trump. Si nos cierras el mercado, nos venderemos al dragón. Y ojo, que no hay que olvidar el factor Mark Carney, ¿no? Ojo a este nombre, amigos de Que Hablan Geo. El canadiense Mark Carney está enfureciendo a la Casa Blanca al intentar convertir a Canadá en un puente para los productos chinos. Trump ya ha amenazado con un arancel del 100% contra Ottawa. Es más, le removió su invitación a su Consejo de Paz. Le dijo, no me simpatizas. Es una guerra
civil dentro de lo que antes llamábamos Occidente, ¿no? Ahora, peligro para Rusia. Mm. El artículo de Sagrat lo dice claro. Moscú debe estar un poco nervioso. Ver a sus socios de los BRICS, India y China, pactando con sus enemigos acérrimos, Londres y Bruselas, no es plato de buen gusto. Pero aquí está la clave. China e India usan a la Unión Europea solo por táctica económica. Saben que Londres y Bruselas siguen soñando con un cambio de régimen en Pekín y Nueva Delhi. La alianza, les digo una cosa, es cínica, no espiritual. ¿Mm? Aquí se mueren los idealismos. Entra solamente el interés, duro y puro. El mensaje para Moscú. El mensaje para el Kremlin es nítido. No se fíen de nadie, ni de los aliados que pactan con el enemigo por dinero, ni de un Washington que podría cambiar de opinión tras las elecciones de mitad de mando este otoño. Rusia necesita, como dice el informe, acelerar su propio desarrollo y terminar la guerra en Ucrania con una victoria contundente. Solo la fuerza propia garantiza la soberanía en un mundo donde Reino Unido se arrodilla ante China y la Unión Europea le pide perdón a la India. ¿Mm? Golpe en Beijing, la conexión Venezuela y las torres de Shanghái. Abran bien los ojos porque vamos a escudriñar lo que nadie se atreve a decir. El 24 de enero el mundo se estremeció contra la noticia, ¿no? Con la noticia Xi Jinping decapitó a su cúpula militar. Cayeron el general Zhang Yujia, su aliado de toda la vida, y el general Liu Zhengli. Los medios occidentales dicen corrupción. Pero la realidad es un contragolpe preventivo. Sí. Poner atención porque hay que conectar los puntos de esta guerra irrestricta. La elección de Caracas. Xi Jinping vio lo que Trump hizo el 3 de enero en Venezuela. No fue una invasión tipo día D, fue una operación de soborno. Washington compró a los generales venezolanos con el arma más potente del mundo, el dólar. Xi sabe que si el dinero pudo quebrar la lealtad en Caracas, las torres de Nanji no son inmunes. La traición nuclear. Atención a este dato escabroso que reporta el Wall Street Journal. Se acusa al general Zhang de haber filtrado secretos nucleares a Estados Unidos. No es solo dinero, amigos. Es traición a la supervivencia de la nación. Xi no esperó que le dieran el golpe. Aplicó la doctrina de ataque preventivo contra su propio círculo íntimo. El ejército como instrumento, ¿no? Como bien apunta Sargrat, los golpes de Estado en Guinea, Myanmar, Kazajistán, siempre tienen al ejército como brazo ejecutor. En Kazajistán, Rusia salvó a Tokayev en el 2022. En China, Xi ha decidido que la única forma de evitar que el ejército sea usado por Occidente es rotar y purgar a los generales antes de que creen alianzas estables, pues, con el enemigo. Así que Pekín en alerta. Testigos en el centro de Pekín confirman el despliegue de las formas especiales y camiones militares en puntos claves. No para desfilar, amigos. Es para asegurar que las torres de la oposición prooccidental no intenten un movimiento desesperado mientras el mundo mira hacia Irán. ¿Mm? La traición de la mano derecha. ¿Por qué cayó Zhang Yujia? Llegamos al corazón del misterio. Muchos se preguntan, ¿cómo es posible que Xi Jinping arrestara a su mejor amigo, su aliado más cercano, amigo personal? El sinólogo Yuri Lyubomirsky nos da la respuesta, y es una respuesta, yo diría, escalofriante. En geopolítica, las traiciones más peligrosas no vienen de los enemigos, sino de los que duermen a tu lado, tu círculo íntimo. No se trata solo de si Zhang entregó secretos nucleares a Washington. Se trata de algo mucho más sutil y letal, el derrotismo. Sí. Es que esto define el futuro de Taiwán y yo diría que del mundo. El ejército como seguro de vida.
En China, el verdadero poder no es la presidencia, es la Comisión Militar Central, el CMC. Deng Xiaoping cambió China sin ser presidente. Solo controlando la CMC, Xi Jinping sabe que para enfrentar a los Estados Unidos de Trump necesita un ejército que sea 100% políticamente confiable. No basta con que los tanques funcionen. Los generales tienen que creer en la victoria. Así que la quinta columna del no se puede. Según Lyubomirsky, la función más peligrosa de Zhang Yuexia no era espiar, sino sembrar la duda. Su misión era convencer a la cúpula de que China no está lista y que no debemos contemplar una confrontación con Estados Unidos. Ese es el veneno puro para un líder que se prepara para la autosuficiencia total. Xi lo eliminó porque Zhang se había convertido en el líder de la facción que prefería la sumisión económica a la soberanía militar. Unidad de hierro. Al descabezar a Zhang, Xi ha terminado con el último clan que podía desafiar su toma de decisiones. Ahora las facciones comerciales han quedado, relegadas al segundo plano. El mensaje de Pekín es claro. El que dude de la capacidad de China frente al garrote de Trump está fuera, sea quien sea, incluso si es el mejor amigo del presidente. La lección para el mundo. China no está improvisando, lleva años preparando este escenario. Mientras Occidente se distrae con escándalos de mensajitos borrados y prohibiciones de gas que no pueden cumplir, Xi Jinping está blindando su estructura de mando para la tormenta que viene en el Pacífico. Así que, guardia alta, amigos. Esta yo creo que es la reflexión final que pone el sello a este video. Y yo diría que no solamente es un cierre, es una advertencia estratégica. Mientras en Rusia se debate si los errores del inicio del Distrito Militar Central fueron por falta de medios o por excesos de amigos en el mando, Xi Jinping ha decidido que en China no habrá un mañana para los que duden. La lección de Pekín para Moscú es clara. La lealtad personal no es un cheque en blanco frente a la seguridad nacional. La lección de Pekín, el espejo donde Rusia debe mirarse. Escudriñemos esto porque aquí llegamos a la verdad desnuda. Muchos se preguntan por qué el Distrito Militar Central no fue la victoria relámpago que todos esperábamos. Y la respuesta no está solo en los drones o en los satélites de la OTAN. Está en las torres del Kremlin, en esos generales y funcionarios que mientras daban informes magníficos, informes bonitos, soñaban con volver a sus yates en Niza y sus mansiones en los Alpes. Hemos hablado de esto acá en De Qué Hablan Creo. Así pues que China nos está dando una clase magistral de supervivencia. Más allá de la corrupción, en China, Xi Jinping no arrestó a Zhang Youxia solo por robar. Lo arrestó porque Zhang representaba a esa élite que cree que se puede ser vasallo de Occidente y seguir viviendo como reyes. Y así como estos tíos, hay muchos en el Kremlin. Xi entendió que los enemigos internos son más peligrosos que los portaaviones del señor Donald Trump. Así que la purga como prevención. Es que yo diría que Rusia debería aprender que la rotación constante y la limpieza de las élites es primordial, incluso del círculo más íntimo. No es un signo de debilidad, es el sistema inmunológico de una potencia. China no está esperando que empiece la guerra por Taiwán para ver quién es leal. Está limpiando la casa antes de que caiga la primera gota de lluvia. El fin de todo sigue igual, ¿no? Y es que yo creo que quizás ahí fue uno de los errores de Maduro. Se confió de su círculo en vez de rotarlo. Para los opositores ocultos en Rusia, la derrota sería su mejor resultado, porque significaría volver al 2013, regresar a los yates, a sus mansiones en los Alpes. Pero China ha dicho, no. La unidad de mando bajo Xi se ha fortalecido porque ha eliminado la opción de la rendición interna.
Moscú tiene hoy su propia batalla contra los ladrones de lampas. Pero la verdadera victoria vendrá cuando no quede un solo Shang Yuza capaz de socavar la unidad del país. Shoigu Namira, yo diría, ¿no? Y toda su compañía. El mensaje de este miércoles 28 de enero de 2016 es nítido. Mientras Europa se congela buscando el calor de Oriente y Trump intenta comprar generales con dólares, el eje del mundo se define por voluntad de hierro. China ha elegido la soberanía sobre la amistad. Rusia está en ese mismo camino, pero el espejo de Pekín nos dice que aún queda mucho por escudriñar en la casa rusa. Así pues que gracias por acompañarme en estos 35 minutos de informe. Sigan cuestionando y sobre todo no dejen que les vendan una paz que huele a rendición. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Chao, chao.